Cristo, porque Él antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Vamos a Jesús, canta. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me Él nos amó, y cante. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Aquí pues canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo, Canten. oh, cuánto amo a Cristo, Cantando. oh, cuánto amo a Cristo, Con porque gozo. Él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cantando con gozo. Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermana Mari. Espero que no estén muy mojados. Parece que ha llovido bastante en estas últimas horas. Tampico llovió bastante, Madero. Allá en Broadville, mi hija me dijo que también había llovido bastante. Espero que la hermana Mari no esté inundada y sobre todo pues haya agua de la que se agrada ahorita bastante, porque Dios ha bendecido con esta lluvia. Gracias, hermanos. Los saludo en este miércoles 7 de la noche. Recuerde que estamos transmitiendo para Mensaje de Amor para Salvación. Y uno de los estudios, hermanos, que es muy importante para la iglesia es estudiar sobre el dinero. Sí, hermana. Gracias, hermana Mari. Bendiciones. Hermano Mateo Aguilar también, por medio de Mensaje de Amor para Salvación, acá conectados en lo que es la red social de Mensaje de Amor para Salvación a través de Facebook Live. Mis hermanos, el tema del dinero es un tema bien interesante. Incluso es uno de los temas que muy poco se hablar del dinero, pero es uno de los temas que abarca mucho en las Sagradas Escrituras. Fíjese, mis hermanos, la Biblia, hablando de la Biblia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, aproximadamente se encuentran 2.300 versículos que se relacionan con el tema del dinero o con el tema de las posesiones. De hecho, es muy sorprendente cuando uno estudia y analiza propiamente la Biblia. Y, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, habló más veces del dinero, fíjese bien, habló más veces del dinero que del cielo y del infierno. De hecho, habló el Señor Jesucristo más del dinero que cualquier otro tema. Por ejemplo, 16 de las 38 parábolas que el Señor Jesucristo dio se refieren a cómo manejar las finanzas, a cómo manejar el dinero. Por lo tanto, mire un dato interesante. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración. Si usted se pusiera a analizar todos los pasajes de la Biblia por versículos y sacara propiamente nada más los que se refieren a oración, hay 500 aproximadamente. Pero cuando hablamos de la fe, hay también alrededor de aproximadamente 500 versículos. Pero para hablar del dinero, 2.300 versículos se relacionan con el dinero propiamente y con las posesiones. Por lo tanto, yo creo que usted, mi hermano o hermana, en la experiencia que tiene en su casa, en la experiencia que tiene con el manejo del dinero, de alguna manera se va a identificar con lo que hoy vamos a hablar. Hace algún tiempo, hermanos, allá en Matamoros, la hermana Mari todavía no llegaba a la congregación Francisco y Madero, donde yo di una serie de clases sobre el dinero. Por ejemplo, cómo Dios maneja el dinero. Por ejemplo, Dios y las posesiones o el dinero.
Bueno, la Biblia dice que todo es de Él. Pero cuando llegamos directamente al hombre manejando finanzas, regularmente, mis hermanos, el hombre regularmente es un desastre. No generalizo, la mayoría. La mayoría. De tal manera que usted, mi hermano, se puede dar cuenta por una razón. ¿Por qué tiene tanto éxito Coppel, Azteca, los préstamos de crédito y cualquier tarjeta de crédito? Se va a dar cuenta que propiamente hay muchas cuestiones donde el hombre está comprometido en el dinero. Por lo tanto, la Biblia sí habla del dinero y cómo deberíamos de manejar el dinero. Y Dios nos dice de qué manera. Incluso allá en Mateo capítulo 6, versículo 24, Mateo 6, 24, el Señor Jesucristo dice que no podemos servir a las riquezas, al dinero y a Dios. No podemos. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Es decir, vamos a tener uno de los dioses. El Dios de la riqueza también tiene un nombre medio peculiar, hablando del término griego que es Mamón, hablando en griego. Por lo tanto, mis hermanos, entonces el Dios Mamón, así le llaman en griego, es el Dios del dinero. O podemos llamarle ahora el Dios dólar. Hay mucha gente, hermanos, que por el dólar deja todo. Y por lo tanto, pues se va a otro país. Pero bueno, vamos a ir desarrollando este tema, hermanos, pidiendo la ayuda de Dios primeramente y esperar que Dios nos permita estudiar este tema. Y sí le digo, le quiero aclarar, cualquier parecido con la realidad, eso sí le digo, es pura semejanza. Yo no he escuchado nada de nadie, pero veo y escucho como predicador las situaciones que la iglesia está enfrentando cada día con relación al dinero. Y no lo digo para ventanear a nadie o para ventilar algún asunto particular, no, lo digo porque algo que yo también debo reconocer, yo también estoy en medio de ese dilema. ¿Cómo voy a manejar el dinero? Bueno, ya tengo más de 30 años de casado, creo que las finanzas en mi hogar han estado estables, han estado bendecidas por Dios, y algo que me llama la atención, hermanos, es Proverbios capítulo 10, versículo 22. Cuando usted habla del dinero y usted conoce la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, en el versículo 22, apúntelo y léalo conmigo. La bendición de Jehová, la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, hermanos, la bendición de Dios es lo que nos ayuda para que tengamos lo necesario en la casa, háblese dinero y háblese bienes materiales. Por lo tanto, es Dios el que nos ayuda, el que nos bendice, el que conoce propiamente qué hay en nuestro corazón, y por lo tanto el que derrama bendición no es tu patrón laboral, es el Dios del cielo. Oremos. Le damos gracias, Padre bendito, porque nos da la oportunidad de hablar de este tema en esta tarde con relación al dinero. Gracias, Dios, porque sabemos que es un tema bastante importante. Por tanto, el Señor Jesucristo, cuando habló tanto del dinero, que en todo su ministerio dejó bastante enseñanza con respecto a este tema, que ha causado problemas en todos los tiempos, también en estos tiempos, pero que propiamente al hablar más de 2350 versículos en su palabra, en el libro sagrado, sobre el dinero y lo que relaciona propiamente las propiedades, nos damos cuenta que hay algo que está en nuestro corazón luchando: el dinero o Dios. Y Cristo, nuestro Salvador, dijo: no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios y somos bendecidos por Él, o servimos al dinero y no tenemos la bendición de Dios. Padre, pedimos en esta tarde que nos bendiga en este estudio y permita que podamos estudiar en lo más hermoso de su palabra, abriendo siempre nuestro corazón para meditar en este tema y en nuestra relación personal que tenemos en este mundo, en nuestro manejo del dinero. Gracias, Padre, por permitirnos acudir a su palabra, que es donde encontramos toda la información necesaria y es nuestro guía para podernos ubicar en este mundo. Pero especialmente que tengamos la honestidad de atenderlo conforme su palabra lo señala y comprometernos
también hacer las cosas como usted nos habla en su palabra. Gracias nuevamente, se lo pedimos, agradecemos, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, gracias hermana Esther Torres y también otros hermanos que están dejando saludos. Esperanza Ochoa también. Saludos a todos mis hermanos que están dejando sus comentarios ahí en el chat. Por favor, si tiene algún comentario sobre el tema, déjenlo en el chat. En su experiencia también que tenga sobre este tema, creo que le puede ayudar también a algún hermano que esté leyendo también los comentarios o que vea posteriormente este video y le pueda beneficiar también en su vida espiritual. Hablaremos propiamente de la experiencia que tenemos cada uno en el manejo del dinero, pero entonces, mis hermanos, ¿quiere decir entonces que la clave del éxito y los secretos para salir finalmente de las deudas, las cuales nos han acompañado a muchos, verdaderamente sería entonces estudiar la palabra de Dios? Relacionadamente, hermanos, la Biblia es un libro que tiene todos los consejos para ver este tema a la luz de lo que Dios nos dice directamente. Por ejemplo, un hombre decía que la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos entonces a dejar deudas y a gastar más sabiamente el dinero. El problema es ese, que gastamos mal. Y una de las razones por las cuales nosotros gastamos mal y que no estamos identificados propiamente con la economía de Dios es porque no fuimos enseñados a manejar dinero. Recuerdo que hay un libro que leí, que decía que a nuestros hijos tenemos que enseñarles a manejar dinero desde que están niños. Porque si no lo enseñas a manejar dinero a los niños, por ejemplo, cuando mandas a tu niño a la escuela, regularmente el padre siempre le da para comprar un refresco, un lonche, algo para que el niño compre tal vez una golosina. Pero hay un error según este autor, y créanme que tiene cierto sentido. Este autor de este libro dice que cuando tú le das a tu niño, por ejemplo, vamos a pensar en México, yo le doy 20 pesos diarios, que es poquito, es poco, vamos hablando relativamente con la economía, lo que cuesta unas sabritas o lo que cuesta una golosina, a lo mejor 10 pesos no le alcanzaría, estaría muy apretado, no sé. Bueno, pero 20 pesos por decirlo así. Cuando tú le das al niño 20 pesos, el niño se va a grabar en la cabeza que los 20 pesos son para el día. Y por lo tanto, muchos de los niños, no todos, la gran mayoría, tiene la idea de que es para gastarse los 20 pesos. Ese autor dice que cuando tú le das a tu hijo, por ejemplo, 100, y le dices a tu hijo, mijo, este dinero es para toda la semana, usted lo va a fraccionar y va a repartir el dinero según lo que usted va a disponer. Usted puede ahorrar, usted puede de ese dinero apartar una parte y guardarlo por si quiere algún juguete, por si quiere algún regalo, por si quiere comer algo después, algo que usted quiera. Pero tiene que ahorrar, tiene que aprender a ahorrar. Entonces, cuando tú le das 100 pesos y le dices que es para fraccionar y es para distribuirlo, hay muchos niños que empiezan a ahorrar cuando tú le enseñas a ahorrar. Entonces, cuando tú le das los 20 pesos, el niño se mentaliza, se lleva a la cabeza, me tengo que gastar 20 pesos porque es para el día. Es lo que dice el autor. Cuando nosotros no aprendemos a manejar el dinero, entonces empezamos a pedir dinero prestado y empezamos a tener deudas. Y no estamos gastando sabiamente el dinero. Empezamos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Es decir, necesitamos aprender a manejar el dinero, cosa que muchos de nuestros padres no nos enseñaron, porque tampoco a ellos les enseñaron. Y estamos repitiendo un patrón en nuestras vidas de un desastre económico totalmente. Totalmente. Hay mucha gente, mi hermano, que cobra su dinero cuando llega trabajando, aquellos que trabajan en fábricas, oficinas, y que tienen una cantidad determinada para cada fecha, por ejemplo, cada semana, semanalmente. Me ha tocado ver que hay hermanos y conocidos míos que vi en las fábricas
que ganan, por ejemplo, en una fábrica maquiladora entre 900, 1200. Cobran ese dinero y entonces ese dinero propiamente de los 900 a 1200 lo cobran porque se le depositan en la tarjeta. Ya está en la tarjeta el día jueves. El viernes llega a la cafetería y tiene que pagar lo que pidió a la cafetería. Cuando menos 200 pesos de comida, de refresco, de pan, de golosinas, de papitas, no sé. Hasta 200 pesos o más. Entonces ya le mermó. Aparte, le tiene que pagar al compañero o le tiene que pagar a alguien que le prestó. Porque hay prestamistas o hay amigos. Y luego va y carga saldo, otros 100 pesos. Y sucesivamente, hermanos, pasa por Coppel o por FAMSA o por Azteca. Y llega a la casa con 500 pesos. 500 pesos para la semana. No alcanza, hermanos. Entonces tenemos que aprender a ser sabios en ver la economía de Dios en la Biblia y ver obviamente la economía del hombre que el hombre necesita hacer. Repito, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme nosotros apliquemos los principios de la economía de Dios en la Biblia, nosotros comenzaremos a dejar de tener deudas, a pedir prestado y empezaremos a gastar sabiamente el dinero y podremos incluso ahorrar, que es una de las cosas que nunca hacemos porque no nos alcanza. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los millonarios, ¿por qué cree que los ricos, los millonarios son tan exitosos? Porque cuidan su dinero. Si usted no se enteró, las tarjetas de crédito no las hicieron para los pobres. Cuando diseñaron la tarjeta de crédito era para que los ricos no cargaran dinero en su bolsa. Y para que cuando fueran a las tiendas o restaurantes pudieran pagar con un plástico. Es decir, llevaban dinero de plástico, pero para eso idearon las tarjetas de crédito. Para que el rico gastara y obviamente pagaba. Pero, ¿qué cree? Los ricos sí la usan, pero al que más le funcionó, a los bancos, fue con los que no tienen dinero. Porque gastan en la tarjeta de crédito y la saturan. Y no solamente la saturan, sino que cuando llega el tiempo de pagar el gasto que se hizo en la tarjeta, no paga el total. Únicamente paga el mínimo y está haciendo rico a los bancos porque tiene que pagar el interés cada mes. Y muchas personas están con las tarjetas hasta el tope. Y ya no tienen crédito, ya no tienen acceso a más dinero. Por lo tanto, recuerde que la Biblia nos habla claramente del problema del dinero. Dice, por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, de toda clase de males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese bien, ¿cuál es el problema que tenemos? El amor al dinero. No dice que el dinero en sí, el amor al dinero. Por lo tanto, hay principios importantes que debemos de cuidar. Y vamos a analizar de la Biblia, justamente, mis hermanos, pues propiamente lo que el apóstol Pablo nos va a decir y muchos escritores de la Biblia, porque el dinero, hermanos, es un tema muy interesante que usted necesita aprender, que no puedo abarcarlo en esta tarde nada más, solamente veremos algunos pasos. Pero el dinero, hermanos, es uno de los temas más mencionados en las Biblias, donde muchas partes de las parábolas tienen que tocar las finanzas, las de usted y las mías. Y Cristo, bueno, toca el dinero porque la razón es propiamente es que nosotros, si manejamos bien las finanzas, entonces es un indicador de un verdadero carácter, de cuánto hemos permitido que Dios nos transforme en el verdadero y profundo ser de cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos aprender nosotros del dinero en las Sagradas Escrituras? Número 1. La Biblia enseña sobre el dinero
Número uno, que el dinero viene de Dios. Dice allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. En el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 17, lo voy a leer en una versión diferente, todos los versículos. Y luego lo voy a leer en Reina Valera 60. A fin del tema, fíjese lo que dice Deuteronomio 8, 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esta riqueza. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. La versión Dios habla hoy dice, no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de mi poder, que fue porque yo lo quise hacer. No, dice la Biblia, recuerda que el Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esta riqueza. Ahora, en la Reina Valera 60 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Es Dios propiamente el que permite que tú tengas una economía y preferentemente Dios quiere que la tengas buena. Pero dependiendo cómo la tengas, va a depender de ti o también de mí. Hermanos, muchas veces ¿sabe cómo nos damos cuenta de nuestra economía? En las ofrendas. Porque a veces las ofrendas, hermanos, son muy raquíticas. No es posible que en México, propiamente, bueno, la economía de cada país es diferente, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, a la de México, pero verdaderamente hay economías en México que son buenas, pero no somos buenos administradores. Porque obviamente agarramos una cantidad buena, pero damos muy poco a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos de jactarnos de lo que tenemos como si fuera un premio por nuestra propia inteligencia o nuestra propia fuerza. Lo que deberíamos de reconocer con humildad es que la gracia de Dios es la que nos ha sostenido si pensamos en esta pandemia. Dios nos ha llevado en el hueco de su mano. Hermanos, no me canso yo de agradecer a Dios cuán bueno ha sido siempre para conmigo y con mi familia, y que nos ha sostenido, mis hermanos, con buena economía, con economía regular y a veces muy, muy corta, pero Dios nos ha guardado y nos ha bendecido. Dios es bueno y es generoso. Pero el propósito número uno, hay que recordar que el dinero viene de Dios, no porque tú seas un excelente ingeniero o muy bueno en las cosas que haces. No, hermanos, el dinero Dios te lo da y te lo manda directamente para que tú tengas esta capacidad de manejar dinero. Dijo alguien una vez, Dios no nos da más. Porque imagínense, dice la Biblia que si en lo poquito somos fieles, Dios nos confiará lo más. Pero si en lo poco somos infieles, la pregunta es, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Si con lo poquito que Dios me da, yo no soy fiel con Dios, no me va a dar más. Dios me va a mantener únicamente con lo poquito. Porque, dijo alguien, si Dios me diera más, ¿sabe Dios que me perdería? Y tiene razón, porque el salmista dijo, no me des poco. No me des poco, dice el salmista, que blasfeme tu nombre, y no me des mucho, que me olvide de ti. Hermanos, entonces, lo que tengamos, sea poco, sea mucho, no lo merecemos. Pero la gracia de Dios, hermanos, la bondad, es la que nos ha proveído, porque todo viene de Él, y la Biblia dice claramente que todo lo pertenece. El oro, la plata, todo es de Dios. Y a Él le place darnos de toda su riqueza lo que nosotros podemos manejar. Por lo tanto, Dios, hermanos, es el dueño de todas las riquezas. Dios es el que nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol pregunta, pero ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo,
¿Qué tienes tú que no te haya dado Dios? Familia, tiempo, dones, trabajo. ¿Qué tienes que no te lo haya dado Dios? Dios te lo dio. Por lo tanto, hermanos, número uno, para hablar del dinero, debemos recordar directamente que el dinero procede de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, primer libro de Crónicas 29, 12, dice: las riquezas y la gloria procede de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿En las manos de quién está todo? En las manos de Dios. Entonces, cuando hablamos del dinero, debemos de entender que, hermanos, el dinero llegó porque Dios así lo quiso. Porque Dios quiso bendecir tu vida para que tengas lo básico. O muchas veces tengas más de lo básico, pero todo va a depender de cómo tú manejes el dinero para que Dios te dé más o te dé menos. Eso va a depender de ti. Pero recuerde, el primer libro de Crónicas dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder. Ok, entonces, número uno, debemos recordar, cuando hablamos del dinero, el dinero procede de Dios. Segundo, hablar del dinero entonces es, la Biblia nos enseña que no debemos amar al dinero. Es lo que nos enseña 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dice la versión que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La Reina Valera 60 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 2, no debemos amar al dinero. El dinero, mis hermanos, es un medio, no es más. Solamente es un medio para que usted y yo podamos vivir aquí. Si en nuestro día a día lo que más deseamos es vivir mejor, obtener más y mejores cosas, vamos por mal camino. Eso no es lo correcto. ¿Qué nos motiva a levantarnos a trabajar? ¿Qué nos motiva a nosotros por la mañana cuando nos levantamos? ¿El ansia de acaparar riquezas y obtener más lujos? Hay gente que se levanta a eso. Hay gente que se levanta únicamente con el dinero en la mente, y esto es un error. Todo parece válido cuando esa es una motivación en la cual caemos en un juego en la cual jamás estaremos satisfechos. Jamás. De hecho, cuando yo me fui a los Estados Unidos, yo recordaba que, bueno, siempre la gente pensamos ir a los Estados Unidos para trabajar y para hacer dinero. Esa es la realidad. Y se agarra uno a trabajar agarrando su full time o su tiempo completo. Y recuerdo que luego agarras un part-time o dos part-time. Y hermano, no descansa la gente. Únicamente la gente cuando va a Estados Unidos la meta es dólares, 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 dólares. Hermanos, no descansan. Y déjeme decirle que jamás habrá lo suficiente. Nada más junte tantito más y me voy. No llega el suficiente, al menos para todos. Pero recuerdo, hermanos, que gente así trabaja. De un trabajo al otro y luego al otro. El sábado trabaja, el domingo trabaja. Oye, nunca disfrutan lo que trabajan. Y probablemente nunca lo vayan a disfrutar. Sin embargo, hermanos, entonces, recuerde que la motivación más importante no es el dinero, sino lo que Dios puede bendecir nuestra familia con este medio. Porque propiamente, hermanos, el dinero cuando Dios nos da, puede ser que seamos una fuente de bendición para otros. Dios nos lo da, no para que nos quedemos con Él, sino también para que busquemos la forma de ayudar y obviamente de ofrendar y participar en el trabajo de la iglesia. Pero la mayoría somos muy mezquinos. Dijo alguien
Cuando vas al supermercado, a cualquier supermercado, llámese Soriana, H-E-B, Walmart, cualquier tienda, mis hermanos, hay un efecto muy importante que pasa. Cuando llegas al supermercado y tú ves un billete de 500 pesos, por decirlo así, y te das cuenta que cada vez ese dinero en la cartera se va haciendo más chiquito. Pero cuando llegas a la iglesia a hablar de 500 pesos para ofrendar, no es común. No es nada común. ¿Por qué? Pues porque no, hermanos, mucho dinero. ¿Cómo voy a ofrendar 500 pesos? Oye, Dios te dio más. Y Dios quiere bendecirte más. Pero no, mientras no aprendamos a tener el valor de Dios sobre el dinero, nunca seremos bendecidos. Por lo tanto, debemos estar atentos que el trono de nuestro corazón, el trono, debe de estar Dios y no el dinero. Única y exclusivamente le pertenece a Jesús y a Dios. Si permitimos que otra cosa, por ejemplo el dinero, ocupe nuestro corazón, estamos en un riesgo muy importante. Por eso Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Nadie puede servir. Dice, porque amarás al uno y menospreciarás al otro. O querrás a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, número 2, mis hermanos, no debemos amar al dinero. Vea usted al dinero como un medio que Dios nos permite tener y solamente dígale a Dios, Señor, ayúdame a darle el valor que el dinero merece. Gracias por el trabajo, porque por medio del trabajo que tú me das, puedo conseguir el dinero para poder vivir y llevar el pan necesario para mi familia y tener los medios necesarios. Pero que no sea el dinero la motivación número 1, sino el propósito de glorificar a Dios a través del dinero. Número 3, hablando del dinero, hermanos, debemos de ser buenos administradores. Le vuelvo a repetir, el problema es que nosotros estamos tan acostumbrados como aquel rico insensato. Si usted recuerda la narración del rico insensato, dijo, mis graneros, mi dinero. Hermanos, más de 11 veces habló de él. Y nunca, cuando menos, dijo, gracias Dios, porque has dado prosperidad a mis tierras y porque has bendecido mis graneros. No, hermanos, dice Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Si con lo poquito que Dios nos da no somos honrados e íntegros, Dios no nos va a dar más. Por eso la mayoría, hermanos, la mayoría, tenemos muy poquito dinero. Porque no hemos entendido que el dinero no es nuestra prioridad en este mundo. Y no es tampoco para acumular. Bueno, Dios nos lo dio y gracias a Dios que lo tenemos cuando tenemos algún imprevisto. Bendito sea Dios porque Dios nos lo dio primero y cuando viene el imprevisto ya lo tienes. Ya no tienes que ir a pedir porque ese es otro asunto. Hermanos, número 3, debemos de administrar el dinero. Debemos de empezar y orar a Dios para que Dios nos ayude. ¿Cómo voy a manejar lo poquito, lo mucho, mediano que yo gano? Si yo quiero que, hermanos, hay hermanos que yo he conocido que ganan muy poquito. Pero ¿qué cree? Les alcanza mucho. De verdad, he conocido hermanos que tienen un salario muy bajo, pero hermanos, Dios le multiplica el salario porque esos hermanos son fieles con Dios. Me tocó ver un hermano hace mucho tiempo, que el hermano teníamos una beca en la escuela, le voy a comentar en la escuela nos da una beca para comer, para vivir. Y yo me acuerdo que ese hermano continuamente nos invitaba a su casa. Y a comer todos, y aunque sea sopita con frijoles, hermanos, dice la Biblia que se come tan rico cuando hay armonía, aunque sea lo más sencillo, hermanos, y créanme que disfrutábamos la armonía
y veíamos cómo ese hermano con el tiempo se compró un carro y tenía cosas porque Dios bendecía su generosidad. Y es el problema de hoy, que no hemos aprendido a ser generosos, y la Biblia dice, el que al pobre le da, a Dios se lo presta. Por lo tanto, mis hermanos, entender que propiamente cuando tú sabes que algún hermano tiene necesidad y tú de tu escasez se lo provees, fíjese bien, el que al pobre le da, a Dios se lo presta, y Dios se lo va a pagar con intereses. Dios te va a bendecir grandemente. Por lo tanto, recuerde, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Entonces, estamos hablando, número 3, el dinero se tiene que administrar bien. Debemos de aprender a administrar. Ahora, Lucas 16:10 en Reina Valera 60. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Dios no te va a dar más dinero. Porque si no fuiste fiel con lo poquito que te dio, Dios sabe que no eres capaz de manejar dinero. Porque no sabes administrar. Porque no eres un buen mayordomo. Porque a final de cuentas, mis hermanos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Hasta el dinero. Y siempre decimos mi dinero, como aquel hombre rico y sensato, y no decimos el dinero que Dios me dio o Dios me proporcionó para mis gastos. Hermanos, nada de lo que tenemos nos pertenece en realidad, se lo aclaro, y debe de estar consciente. Dios nos permite tener cosas materiales para que las usemos, pero siempre con sabiduría, de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero sí le aclaro, la forma en que administremos lo que Dios nos revela, nuestra sensibilidad espiritual y también nuestra madurez. Un buen administrador reconoce quién es el verdadero dueño de todo y le da la gloria a Dios. Y usa los recursos que Dios le ha confiado para glorificar su nombre y para extender su reino en este mundo. Para eso nos lo dio Dios. Por lo tanto, hermanos, si somos fieles, honrados e íntegros en las cosas pequeñas, número 3, acuérdese, somos administradores, no somos dueños. Yo sé que usted va a decir, mi casa, mi dinero, mi reloj, mi televisión. Hermanos, deberíamos de cambiar esa frase. La casa que Dios me dio o me prestó, porque al final de cuentas lo tenemos prestado. Todo en este mundo se va a deshacer. Por lo tanto, hermanos, entonces ser fiel en lo muy poco nos ayudará a ser fieles también en lo mucho, y entonces Dios le va a confiar más. Yo creo que por eso, mis hermanos, México somos un país no generoso. Somos un país muy dependientes. Dependemos que el gobierno nos da, que mi hijo me dé, que mi papá me dé, que todos me den. Dependemos así. De hecho, hay una ilustración, mis hermanos, que siempre la he comentado y probablemente usted ya la ha escuchado. Miguel Ángel Cornejo Peña, que era un motivador muy famoso aquí en México, internacionalmente muy famoso, él comentaba una anécdota en uno de los videos que yo alcancé a ver. Nunca se me olvidó. Dice Miguel Ángel Cornejo Peña que allá en Japón, él estuvo dando una conferencia, pero le llamó la atención la prosperidad de los japoneses. Y en ese momento, bueno, junto con una persona que conocía, a un japonés le preguntó al japonés cuál era la diferencia entre la religión de México y la religión del japonés. Entonces el japonés le dijo, mira, no sé todavía, pero si me dejas analizar un poquito, yo puedo darte esa respuesta, pero déjame analizar. Conozco mi cultura, mas no conozco la tuya. Bien, dice este hombre que cuando se volvió a encontrar al japonés, el japonés, mis hermanos, ya le dio la razón, la explicación por cuál son diferentes los dos países. Y el japonés le dijo que en Japón, el japonés cuando va a sus templos, va a ofrecer. Y el mexicano, cuando va a sus templos, va a pedir. Esa es la diferencia.
El mexicano pide, el japonés da. Por eso Japón es una potencia mundialmente hablando económicamente. Y por eso México tenemos las condiciones. ¿Por qué? Porque somos conocidos a nivel internacional que somos un país dependiente. No todos, obviamente, claro, no todos. Pero en muchas formas hemos caído en el juego que nos dan y nos dan y nos dan y nos dan y no hemos sido suficientemente responsables de nosotros mismos, de nuestra economía, de nuestras congregaciones y por lo tanto dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. Deberíamos de cambiar eso, hermanos. Deberíamos de cambiar. Entonces, número 3, debemos de aprender a ser buenos administradores. Número 4, tenemos que rechazar la avaricia, hermanos. La avaricia, para empezar, es un pecado. La avaricia es el deseo de acumular, 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 acumular. Hay mucha gente así. Yo conozco gente que es codiciosa. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice Lucas 12:15, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. No depende de lo que tienes. No depende en que tengas la pantalla más grande de la colonia. O no depende que traigas al iPhone 12 o 13, ya no sé en cuál van. Me quedé en el 11 cuando supe. Hermanos, no depende de eso. No depende de que traigas el teléfono más caro y después lo traigas sin saldo. No, hermanos, depende de que sepas administrar y tener cuidado lo necesario, lo básico y dar cuenta, hermanos, propiamente que el dinero no es para que te comprometas a gastarlo. Bien, hermanos, Lucas 12:15, Reina Valera 60, dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, qué bueno que tengas, pero no a costa de sacrificar a tu familia, no a costa de sacrificar tu propia salud, no a costa de que tengas mal a tu familia económicamente y que propiamente tu vida la tengas comprometida y no atiendas a tu hijo, no a costa de tu propia familia. Hay hermanos y hay gente que, hermanos, que para poder darse un lujo en la vida, créame, tienen que trabajar casi día y noche. Los hijos no lo ven. Los hijos ya no conocen a su papá ni a su mamá. ¿Por qué? Porque los dos trabajan, los dejan en la guardería. Y hermanos, y es bueno que tengas prosperidad, pero ¿y tu hijo? ¿Para qué lo tuviste? ¿Para que te lo críe la guardería? Hermanos, ¿para que lo lleves a las escuelas de tiempo completo? No es para eso. Los hijos son para que los eduques, para que los ames, para que los cuides, para que los eduques, para que, hermanos, les ayudes a crecer propiamente, porque tú y yo somos el responsable. Por lo tanto, hermanos, a veces parece que valoramos más la apariencia física y las posiciones que la honradez o la devoción a Dios. Mucha gente deja la devoción a Dios. Y hay hermanos que durante la semana no se paran en la iglesia. ¿Por qué? Porque trabajan. ¿Y la iglesia? Ah, no, hermano, es que tengo mucho trabajo. Sí, pero mejor solamente trabaja para vivir. No vivas para trabajar. Es decir, con lo necesario, con lo básico, pero disfruta tu familia, disfruta tu esposa, disfruta la hermandad, pero no lo hace, hermanos. ¿Por qué? Por la avaricia. Y es un error. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo, mira, guárdate de toda avaricia. No caigas en la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la mejor ropa que traigas, en la mejor camioneta que usas, o en la tarjeta, los números más grandes que tengas en tu cuenta de banco. No es, en eso no consiste la vida. Por lo tanto, hermanos, entonces, Dios nos ve de una manera muy diferente. Para Dios, hermanos, la riqueza que cuenta de verdad y la que nos beneficia es la espiritual. Imagínense, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Así lo hizo el Señor. Porque la verdadera felicidad no está en la riqueza material, sino en la riqueza espiritual. Número 5. Aquí va a doler a algunos. Evitar las deudas. Mis hermanos, es un problema las deudas. Si no me alcanza para comprar un reloj, yo lo voy a poseer a como dé lugar.
Hermanos, hay muchas cosas que deberíamos, vuelvo a repetir, si aplicamos adecuadamente los asuntos que hemos hablado anteriormente, como el ser buen administrador, puedo entonces yo ahorrar dinero y prepararme para comprar un teléfono y no pagar interés o no pagar un préstamo que me da el banco para poder comprar cosas. No, hermanos, en la medida que podamos debemos evitar las deudas. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Deuteronomio 15, 6, mira lo que Dios le dijo a Israel con respecto a las deudas. Dice Deuteronomio 15, 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones. Subráyele, mas tú no tomarás prestado. Tú no le vas a pedir a Coppel. Tú no le vas a pedir a tu patrón un préstamo de nómina. Tú no le vas a pedir a cualquier financiera, no. Dice, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Mire lo que dice Dios cuando hay fidelidad y cuando hay obediencia. Lo que Dios hará en las finanzas de usted, y Dios cuidará también mis finanzas. Y es lo que Dios espera de nosotros. Deuteronomio 28, 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas tus obras, toda la obra de tus manos. Y prestarás tú a muchas naciones, pero tú no debes de pedir prestado. Dios le dijo a Israel por una sola razón: no pidas prestado. Cuando tú te conviertas en obediente y me sirvas a mí, dijo Dios, yo te voy a bendecir. Hermanos, ¿por qué Dios no quería que Israel prestara? Porque Proverbios dice que el que pide prestado se convierte en esclavo del otro. Y Cristo dijo, no se conviertan en esclavo de nadie. De nadie, dijo el Señor. Dice Proverbios 22, versículo 7. Proverbios 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que pide prestado se convierte en esclavo de aquel que le prestó. Y Cristo dijo, no se conviertan en esclavos de nadie. Hermanos, el único que podemos ser esclavos es de Cristo, como Pablo lo hizo. Esclavo de Jesucristo, siervo del Señor. Pero que yo me deba a alguien más, dice el Señor, no pidas prestado. No pidas. Hermanos, yo trabajé en una compañía donde mis compañeros de trabajo hacían tandas y metían préstamos de crédito. Hay una dependencia del gobierno que también te presta dinero, y se juntaron muchos, hablaron con la gerencia que querían dinero prestado de esa dependencia, no recuerdo cómo se llama, y llegó el préstamo, hermanos, y todo mundo a llenar papelería porque querían dinero, y me decía, ¿no vas a meter el préstamo? Le digo, no. ¿No te quieren meter a la tanda? No. Oye, pero mira, esto es bueno para ti, para mí no. Al final de cuentas es un préstamo. Dice el Señor, no te conviertas en esclavo de nadie. Yo no sé a quién le debe usted, pero Dios dice que no. Dios dice, como dijo a Israel, y como nos dice también en nosotros, allá en Romanos capítulo 13, 17. En Romanos 13, 17 dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Pero no pides prestado. Dice Reina Valera 60, pagad a todo lo que debéis, paga a todos los que debes. Hermanos, y es una tristeza de verdad ver cómo los miembros de la iglesia piden y están tan endeudados, y luego le piden a los mismos hermanos de la iglesia y no les pagan. De eso me enteré en muchos casos, y es triste, porque claramente, hermanos, dice el Salmo 37, versículo 21, el impío pide prestado y no paga. Fíjese, aunque estés en la iglesia y tú pidas prestado y no pagas, Dios te llama impío. Mas el justo tiene misericordia y da y paga. Hermanos, imagínense, Salmo 37, versículo 21, el impío pide prestado
pero no paga. Hermanos, y eso no es correcto delante de Dios, porque Dios, aunque esté en la iglesia, le está llamando y comparando con un impío. Por lo tanto, hermanos, no debemos de debernos, dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis nada a nadie. ¿Debes impuestos? ¿Debes licencia? ¿Qué debemos? Recuerdo una ocasión cuando un hombre, escuché, hermanos, que ahora dejó de trabajar para una compañía, pero tenía un crédito de nómina, y yo le pregunté, le dije, oye, ¿vas a pagar tu préstamo? Dijo, no, no le voy a pagar nada. Hermanos, y no les pagó. Y supuestamente es cristiano, es un denominacional, y no le pagó nada al banco lo que él había pedido dinero. Bueno, hermanos, en muchos casos la deuda es una consecuencia de administrar mal, definitivamente. Por lo tanto, lo que tenemos, propiamente la avaricia. Por un lado, hermanos, está el gastar más de lo que ganamos, en lugar de vivir dentro de nuestra propia posibilidad. Hermano, viva en sus límites. Gaste lo necesario. Mire, yo creo que esto es muy conocido. Lo más importante es no gastes más de lo que ganas. No gastes más. Aprende a vivir y ajustarte a tu salario. Por lo tanto, mis hermanos, número 6, no debas nada a nadie, evitar las deudas. Número 7, el ahorro. Aunque propiamente va a decir, ¿de dónde? Bueno, si empezamos siendo buenos administradores, si empezamos siendo obviamente honestos con nuestras economías y pedimos a Dios que nos ayude propiamente a manejar el dinero como Dios lo maneja, entonces podremos tener la capacidad de poder ahorrar dinero. Sí se puede, hay mucha gente que lo hace y hay gente que tiene menos. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 11. El dinero habido pronto se acaba, pero el que ahorra poco a poco se enriquece. El que ahorra poco a poco se enriquece. Reina Valera 60 dice, las riquezas de vanidad se van a acabar, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El que ahorra, ¿por qué las vas a aumentar? Porque vas a ser buen administrador, porque vas a tener el concepto correcto del dinero y vas obviamente a manejar el dinero sabiamente y te va a quedar para ahorrar. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, marca que es importante ganar el sustento de una manera honrada, pero también de usarlo sabiamente. Y es lo que nos falta a muchos. Ahorrando una parte también para el futuro. No es pecado ahorrar. Lo que sí es pecado es poner nuestra fe en el dinero en lugar de confiar en Dios para que Dios provea para todas nuestras necesidades. Dios nos anima en su palabra propiamente a usar los recursos de acuerdo a su voluntad y vivir una vida que glorifiquen en todo. Proverbios capítulo 13, versículo 11, se lo repito, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Por lo tanto, el ahorro es interesante cuando Proverbio habla y nos da el ejemplo propiamente de la hormiga. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace, adquiere sabiduría. La hormiga no tiene quien la mande, no tiene quien la vigile, no tiene quien la gobierne, y con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Un animalito nos enseña a nosotros y Dios la puso para que nosotros aprendiéramos a manejar nuestra economía como lo hace Dios, así como la hormiga lo hace. Imagínense, hermanos, seamos inteligentes, tanto en el trabajo como en el ahorro. Manejemos nuestras finanzas con prudencia, con sabiduría, pensando en el futuro. Así como las hormigas. Ellas almacenan en el verano para tener alimento en el invierno. ¿Cuántos meses la hormiga no puede salir por el frío? Sin embargo, ella tiene almacenada y puede comer todo el invierno. Número 7. Uno de los puntos, hermanos, que no es muy común en la iglesia, aunque en algunos aspectos sí, en otros no tanto, se llama la generosidad. Número 7. La generosidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con el otro lo que tienen.
porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. No olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen. Reina Valera 60 dice que el hacer el bien y la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermano, entonces Dios es generoso con nosotros. Todos los días, hasta hoy, a pesar de la pandemia, podemos decir que nos hemos sentado a la mesa y hemos comido lo que hemos podido, lo que Dios nos ha proveído. Es más, me atrevo a decir que muchos hermanos, a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, a pesar de lo que ha pasado, estamos más pasados de peso que cuando empezamos la pandemia. Y eso quiere decir que Dios ha sido generoso y tenemos que aprender también a ser generosos. Pablo dijo, imiten a Dios, imiten a Dios. Hermanos, por lo tanto, entonces debemos de aprender a ser generosos. Número 8, el contentamiento. Mis hermanos, el contentamiento es básico. Dijo Pablo, manténganse libres de amor al dinero y conténsense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te desampararé. Jamás. Sean contentos con lo que tienen. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él ha dicho, no te desampararé y no te dejaré. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir escasamente y sé vivir también en abundancia. En todo y por todo he estado enseñado, dijo Pablo. Por lo tanto, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mis hermanos, el contentamiento se aprende. Acuérdese que es enseñanza de parte de Dios que nos pueden ayudar para ser buenos administradores y disfrutar más del dinero de lo que ahorita estamos haciendo. Podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé, nunca te dejaré. Esa es la promesa más grande que tenemos de Dios, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar, siempre y cuando seamos fieles. Mis hermanos, entonces, una cualidad importante es el contentamiento. Termino con número 9, y terminamos. La riqueza no siempre es sinónimo de bendición. La riqueza no siempre es sinónimo de bendición. Es decir, dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 16. Más vale tener un poco, con temor del Señor, que muchas riquezas angustiadas. Usted va a decir, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Verdaderamente le está yendo bien delante de Dios? Hablando humanamente, usted va a decir, acumulan más, malamente, pero no honradamente. Por lo tanto, hermano, mucha gente pregunta, como también Job le preguntó. Job le preguntó, ¿por qué a los malos les va bien? Y Dios le dijo, eso no es bien. Hermanos, Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco donde está el temor a Dios, donde hay respeto con Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 11, uno de los textos, hermanos, que no estamos reparando mucho en él. Eclesiastés capítulo 5, versículo 11. Cuando a mí aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlo con sus ojos? Fíjese bien. Eclesiastés capítulo 5, versículo 11. Donde abundan los bienes, sobra quien se lo gaste. Se lo voy a parafrasear. Entre más ganas, más gastas. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 11. Y si no aprendes propiamente a disfrutar la bendición que Dios te da, ese dinero va a ser como uno de los profetas dijo, que ese dinero se va al saco roto. Nunca lo verás y nunca lo disfrutarás. Por lo tanto, mis hermanos, es importante la forma que conseguimos el dinero. Mejor es poseer poco con la conciencia tranquila, sabiendo que se adquirió a través de nuestro propio trabajo y nuestro propio esfuerzo, y que ello glorifica a Dios, que tener
que obtenerlo a través de trampas, robos o fraudes. Hermanos, eso no debería de ser así. Por lo tanto, termino diciéndole que Dios nos bendice de muchas maneras diferentes. Por lo tanto, mis hermanos, quiero terminar diciéndole que el dinero es una parte esencial para nuestra vida y es fundamental también para nuestros gastos, pero no es el todo. Dios es lo más importante. Y teniendo a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida y escuchando lo que hemos estudiado, entonces, mis hermanos, el dinero será una bendición y no una maldición. Hay un libro que así se llama. Búsquelo en internet. Dinero, bendición o maldición. Para muchos, este día el dinero se ha convertido en maldición. En un sentido de que no hemos aprendido a administrarlo y que propiamente no nos hemos beneficiado de todo el poder que Dios quiere derramar en nosotros. Como dijo Malaquías, allá capítulo 3, dice Dios, pruébame, dice Dios, y verás si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, permitamos que Dios obre en nuestra vida, en nuestro corazón. Pongamos a Dios en primer lugar y pidámosle a Dios que nos dé la enseñanza necesaria, el consejo correcto para poder ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha concedido en esta vida. Y verdaderamente, mis hermanos, empezaremos a disfrutar más de nuestras economías. Seremos más fructíferos en la congregación y seremos más de bendición. Mis hermanos, muchas gracias por todo. Dios les bendiga grandemente. Gracias por sus comentarios. Mis hermanos de Mensaje de Amor para Salvación que están escuchando también por medio de la página de Mensaje de Amor para Salvación, y a mis hermanos que se han unido a través de mi muro personal. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que este mensaje nos haya ayudado y nos dé una dirección correcta con este tema tan importante que es el dinero. Bien, vamos a orar llevando a Dios a nuestro hermano Luis Menchaca. La nieta de nuestro hermano falleció, parece que el día de hoy. La niña se llamaba Emma Rodríguez, era una bebé, una niña pequeña, tenía un temor y estaba delicada de salud. Por favor, le pido la oración por nuestro hermano Luis Menchaca, predicador de la palabra de Dios. También por Gabriel Martínez, tiene cáncer este joven. Anita González, también de Matamoros, ella también está batallando con un problema de cáncer, está siendo sujeta a tratamientos de quimioterapias. Hermanos, muchas gracias. Hermana Mari, siempre puntual, mi hermana Mari, bien, siempre fiel a los programas que estamos transmitiendo. A Alicia González también, y a todos los hermanos que están. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a despedirnos a través de esta oración. Le damos gracias, Padre, porque nos ha permitido meditar un poquito de su palabra en el tema del dinero. Gracias, Dios, porque hay tanto que aprender más sobre el tema del dinero, que debemos aprender más para que podamos valorar, disfrutar más la economía que usted, Padre Santo, ha confiado en nuestras manos. El dinero no es de nosotros. Todas las cosas le pertenecen a usted. El oro, la plata, los animales de los collados, ese planeta, nosotros mismos le pertenecemos a usted. Pero no hemos sido honestos cuando debemos de aplicar su bendita palabra en nuestra vida, sino que ha habido cierta mezquindad en acumular, en pensar que podemos y debemos de disfrutar únicamente y no, Padre, llevar a usted nuestra necesidad de administración. Bendiga a mis hermanos que amablemente se han conectado. Pedimos, Padre, que usted nos ayude a ser buenos administradores. Aprendamos, así como José administró allá en Egipto y fue de grande bendición para aquella tierra y puede ser de grande bendición para nosotros. Gracias por mis hermanos que han comentado, Padre, porque mis hermanos también comparten estos videos. Pedimos su bendición por cada uno de ellos, para que usted, Padre, esté con ellos, les siga redarguyendo sus corazones para que sigamos aprendiendo y podamos lograr tener esa grande bendición de solo tener un Señor al cual servimos, y no son las riquezas, sino es usted el que reina y gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias, Padre, porque
Queremos pedirle siempre que bendiga a nuestras familias, que siga cuidando nuestras alacenas, nuestras provisiones, y que nunca falte en la mesa de sus hijos, y aprendamos a estar contentos con lo poco y con lo mucho. Pero siempre digamos gracias, Señor, por lo que nos da. Despídanos en paz, pero primero pedimos que siga bendiciendo la familia de mi hermano Luis Menchaca, allá en Monclova, Coahuila. Mi hermano pues falleció su nietecita, una niña pequeña, por causa de un tumor en la cabeza. Pedimos bendición para su esposa también, nuestra hermana Laura, para sus hijos, los padres de esta bebé, y pedimos, Padre, que usted sostenga en este momento tan doloroso a la familia y consuele sus corazones. Esté con ellos nuestro Dios. También pedimos, Padre, que dé fortaleza y dé sabiduría a los médicos para nuestra hermana Anita González, para mi hermano también Gabriel Martínez. Cuide de ellos en esta necesidad que tienen de cáncer, y Padre, pues tanto que han batallado en este proceso, y pedimos, Padre, primeramente que usted esté con ellos, y también pedimos que les sane y que les ayude en esos tratamientos. Padre, pedimos que nos despida en paz de esta transmisión, pidiendo de su gracia siempre para que usted bendiga la labor que estamos haciendo aquí. Y Padre, usted que conoce nuestros corazones y solamente le queremos servir y queremos ser portadores del Evangelio para aquellas criaturas que tanto lo necesitan. Gracias, Dios, porque hay personas hambrientas del Evangelio y que quieren conocer más de Jesús. Pedimos, Padre, que nos dé de nuevo, que abra puertas, que nos permita, mi Dios, servirle a través de esta bendición de seguir buscando almas para el reino de su Hijo Jesucristo. Despídanos en paz, mi Dios, y permita que siempre sigamos de su mano, y se lo pedimos, agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias.